La protección procesal del legatario dependía fundamentalmente en la forma en la que se había constituido, destacando principalmente la reivindicatio, la actio ex testamento, las acciones reales y personales. Reivindicatio, acción reivindicatoria, se utilizaba en el legado per vindicatione. Como el testador transfería principalmente la propiedad civil directamente al legatario, podía reclamar la cosa frente a cualquier individuo, incluido el heredero, de forma inmediata tras la aceptación de la herencia por tratarse de un derecho real. Actio ex testamento, acción personal, se empleaba en el legado per danationem y sinendi modo. No transfería la propiedad de forma automática, sino que creaba una obligación del heredero de entregar el bien, por lo que el legatario exigía esta acción para exigir su cumplimiento. Acto incerti de percepción, aplicada en modales específicas, como el per praeptionia, donde el legatario tomaba de manera preferente un bien de la masa hereditaria. La evolución y la unificación. Las diferencias formales entre las distintas clases de legados comenzaron a atenuarse. Con Justiniano se unificaron de todos los legados, otorgando al legatario tanto la opción de una cosa personal general como el derecho real directo de la persecución de la cosa legal. Las garantías y medidas de protección extraordinarias, además de que tenemos las acciones principales, que es el reivindicato y el ex testamento. El pretor intervino para proteger el legatario frente a herederos insolventes, negligentes o que retrasaban la aceptación de la herencia que se les daba. Tenemos la estipulación de la garantía, la primera, que viene siendo cautio legarantum servadomum causa. Si el legado dependía de una condición o un plazo futuro, el legatario podía exigir al heredero una promesa formal mediante la estipulación de que cumpliera con el legado llegado al momento. El embargo preventivo, que es el misio in possession legatarium servadum causa, que si el heredero se negaba a la presta del cautio anterior o había riesgo de que se depilaran los bienes, el pretor autorizaba o tomaba la posesión de los bienes hereditarios para custodiarlos y presionar al heredero. Tenemos igual el interdicto quod legatorum, que es un remedio procesal rápido y efectivo en que si un legatario se apoderaba de la cosa legada por su propia cuenta antes de que el heredero se la entregara formalmente, el heredero usaba como interdicto para recuperar la posesión. Sin embargo, en el derecho justiciano interdicto murió y servía al legatario para exigirle el bien en frente a los terceros. Las limitaciones legales que afectaban a la protección, tenemos que no era absoluta. El heredero en el derecho romano tuvo que equilibrar los derechos del legatario con el interés del heredero para evitar que rechazase la herencia por estar llena de deudas y legados, que era lo que anularía todo por el testamento. Lex Furia testamentaria, aproximadamente en 182 a.C., prohibió los legados que superaran los 1000 ases, excepto a favor de parientes cercanos. Lex Boconia 169 a.C. estableció que ningún legatario podía recibir más de lo que se llevara el heredero. Lex Facidia 40 a.C. fue la solución ya definitiva que garantizó que el heredero siempre se quedará con al menos una cuarta parte de la herencia, la cuarta falcidia. Si los legados sumados superaban el 75% de los bienes,
todos los legados se reducían proporcionalmente con el propio derecho, ipso iure, limitando lo que el legatario podía reclamar en el juicio. Legato y donatio mori, que son figuras del derecho romano que se usan para transmitir bienes a título particular por causa de muerte, diferenciándose en el que en el legado se requiere un testamento formal, mientras que la donación se hace mediante un acto informal o un pacto condicionado al peligro o al hecho de muerte. En este se exige la presencia de un heredero, instituto que encargue con el deber de entregar el objeto legado a la persona beneficiaria, que es el legatario. Nace y se valida solamente cuando se presenta la muerte del testador tras la adición, o sea, la aceptación de la herencia por parte del heredero. La donación por causa de muerte, donatis mortis causa. Tenemos la definición, que es la liberalidad relacionada por el donante ante el temor de un peligro inminente o de su propia muerte. Tenemos que la estructura se trataba de un acto informal o un pacto independiente del testamento, donde se entregaba la cosa que se prometía al traspaso. Tenemos los efectos, que su eficacia dependía de que el donante muriera. Efectivamente, en esa situación, si el donante sanaba o sobrevivía al peligro, la donación se revocaba o se quedaba sin efecto automáticamente. Las comparaciones, tenemos que pues la forma que el legado requiere el testamento civil. La donación mortis causa operaba como un negocio informal que se entregaba de bienes. El legado dependía de que el testamento fuera válido y heredero asumiera el control. La donación podía consumarse de inmediato bajo condición resolutoria o suspensiva de la muerte. Tenemos 4 tipos de legados clásicos. El legado de propiedad, con la fórmula de doi y lego aticio al esclavo esticio, que en el efecto jurídico se transmitía la propiedad de la cosa directamente al testador, al legatario, en el momento en que el heredero aceptaba la herencia. Si el heredero se negaba a la entrega del bien, el legatario no le reclamaba directamente, sino que se hacía con un actio reivindicatio, que era una acción real porque el objeto ya era suyo. El legado de donación o de obligación, la fórmula era que si mi heredero queda obligado a darle esclavo esticio a ticio, no transmitía la propiedad del objeto, creaba una deuda civil en la que el heredero se convertía en deudor y legatario en el acreedor. La parte positiva es que permitía que se podía legar cosas que no eran del testador, o sea que el heredero debía comprarlas para entregarlas, o cosas futuras como una cosecha. El legato sidendi modo, que es el legado de la permisión. La fórmula era que mi heredero obligado a permitir que Ticio tome y se lleve el esclavo estico. Era una variante del anterior que habíamos dicho anteriormente, que el heredero no estaba obligado a realizar un acto positivo de entrega, sino que adoptar una actitud pasiva, o sea, soportar o permitir que el legatario se apoderada del bien. Por último, tenemos el legado de la precepción, que Ticio, con preferencia al esclavo estico, estaba diseñado específicamente a favor de un coheredero, que permitía que uno de los herederos designados apartara un bien específico del patrimonio familiar, de que se procedía a la división general de la herencia. Durante la época de República, los ciudadanos romanos solían agotarse todo su patrimonio, otorgando que esto se le lleve a amigos, a templos y a clientes, dejando al heredero instituido con una herencia casi vacía, llena de deudas y con cargas sagradas. El resultado dio que los herederos rechazaban la herencia, el testamento se caía y los legados se anulaban por completo. A causa de esto se promulgó una lex falcidia, que es lo que habíamos hablado en el anterior tema, que era la cuarta falcidia. Estableció que el testador no podía legar a más de los 3/4 partes del 75% de su patrimonio.
La garantía era de que el heredero podía quedarse con un mínimo, o sea, con la cuarta parte, con el 25% restante de la herencia.